Vamos a seguir en nuestro estudio de las iglesias. Ya casi, mire, ya casi terminamos la parte, podemos decir, sencilla de Apocalipsis, que son las iglesias. De ahí nos queda la parte un poquitito más complicada, que va todo lo que es el desenvolvimiento del libro de Apocalipsis. Espero yo que usted ya sepa más o menos, que le haya quedado una enseñanza de cada iglesia. Y vamos a ir a Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Apocalipsis 3, 7 vamos a leer. Vamos a hablar a este día acerca de la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia. Dice la palabra del Señor: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Y el que tiene oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Puede sentarse. Lo primero que quiero que veamos de la iglesia de Filadelfia es que esta iglesia, al igual que todas las demás, empieza con lo mismo. Dios diciendo: yo soy esto y lo otro. Qué importante es saber quién es nuestro Dios. Amén. El salmista David conocía a su Dios, tanto le conocía que lo amaba, porque usted no puede amar a alguien que no conoce. Cuando usted conoce los defectos y virtudes de una persona, usted le ama. Pero si usted le ve por eso dicen que el amor verdadero comienza en el matrimonio, ¿verdad? Por ahí en el matrimonio se ve todo. Usted puede pasar mucho tiempo con su novio, o su novia, pero no le conoce bien hasta que usted se casa con esa persona. Pero es que yo una vez allá en un campamento la vi cómo se levanta mechuda. Mire, a veces el carácter de nosotras es peor que eso, ¿verdad? Peor que nuestro aspecto en la mañana. Cuando uno conoce a alguien, uno ama a esa persona. Y algo que yo puedo visualizar de todas las iglesias del libro de Apocalipsis es que Dios empieza dando características de Él. Y yo quiero que veamos las características de Él en este versículo 7. Mire lo que dice: escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo. ¿Cuántos saben que su Dios es santo, santo, santo? Amén. Él es santo. Y con Él, mire, no puede haber impiedad. No se puede, porque Él es santo. Algo que nosotros debemos saber. Por eso es que Él dice en su palabra: como yo soy santo, ustedes también deben ser santos. Amén. Número 1, Dios es santo. Dice el verdadero. Qué importante es que usted y yo conozcamos a nuestro Dios. Mire, si Dios promete algo, Él lo cumple. Amén. Él lo cumple. Cuando Dios promete, lo cumple. ¿Cuántos aquí tienen promesas de Dios? De Dios, hermano. No de alguien con emociones, sino de Dios, del Espíritu Santo. Pues Él cumple sus promesas. No, pero ya pasó tanto tiempo y nada.
Hermano, Dios tiene sus tiempos, amén. Esa palabra es bien difícil, pero dice el verdadero. En Él no hay sombra, dice la Biblia, ni variación. Él es verdad. Mire, ¿cuántos de ustedes, y nosotros mejor dicho, en algún momento hemos mentido? Sí, verdad, todos, aunque no subieran la mano. Dice la Biblia que cuando nosotros mentimos hablamos de nuestro padre Satanás, porque él es el padre ¿de qué? De toda mentira. A veces cuando uno trabaja con personas, qué difícil es decirles no. Gloria a Dios por aquellos que tienen el carácter de decir de un solo no, pero es difícil y uno le dice, sí, ahí voy a llegar. ¿Cuándo me dijo? Va, ahí a las 3, ¿verdad? Sí, va, ahí voy a llegar. Y usted ya sabe que no va a llegar. Dice yo, no. Mentira. Pero Dios no es así. Y Él le dice a la iglesia en Filadelfia, debo retomar que la iglesia en Filadelfia es la única iglesia que no fue reprendida. La única iglesia que no fue reprendida. Y Dios le dice a esa iglesia, yo soy el verdadero, yo soy el santo. Y dice, el que tiene la llave. El que tiene la llave, ese es poder. ¿Usted le dejaría la llave de su casa a alguien que no confía a usted? ¿Verdad que no? Porque la llave de su casa, aunque sea alquilada, hermano, pero ahí tiene sus cositas, sus 3 guacales, pero ahí los tiene, hermano. 3 guacales comprados con mucho esfuerzo. Alguien aquí de los hermanos que tienen carro, ¿usted dejaría ahí la llave de su carro así en la puerta? ¿Para qué no? Sin la llave se lo lleva, ya no digamos ya con la llave. Eso es un acto de confianza. El que tiene la llave habla de poder, habla de autoridad, y más adelante vamos a ver sobre eso. Fíjense que la iglesia de Filadelfia, esa iglesia estaba puesta en un lugar donde había muchos terremotos. Usted sabe que El Salvador se les conoce como el país de las hamacas, ¿verdad? Tiembla bastante. Gracias al Señor, Dios es tan bueno y fiel que ha habido unos temblores tan buenos en este último año. Pero miren, ahí siguen las champitas de nosotros ahí paraditas, ¿verdad? Dios es bueno, nos tiene misericordia. En este lugar había muchos terremotos. ¿Alguien aquí ha visto en la Biblia que dice Nueva Cesarea? ¿Alguna ocasión que alguno de los apóstoles se refería a Nueva Cesarea? Está hablando acerca de Filadelfia. Filadelfia sufrió tanto terremoto que el imperio romano reconstruía Filadelfia, y en honor a eso le pusieron a Filadelfia Nueva Cesarea, pero al pasar del tiempo le volvieron a poner Filadelfia. Es importante que veamos que cada una de estas iglesias, Dios empieza recordando quién es Él. Mira, hermano, en el momento de la angustia, usted y yo debemos recordarnos quién es Dios. Amén. En el momento de la tribulación, usted y yo debemos recordarnos quién es nuestro Señor. El mismo Job decía, yo sé que mi Redentor vive. Mire ese yo sé. ¿Qué tal si alguien le viniera diciendo una mentira de Dios? No, que a vos Dios no te quiere, que a vos Dios no te ha llamado, que a vos Dios no te toma en serio, que a vos Dios ya te olvidó. Pero yo quiero decirle que eso es mentira. Amén. Usted debe conocer a su Dios. Job decía, yo sé que mi Redentor vive. Aquellos hombres que han entregado su vida a Cristo y a su obra ha sido porque conoce a su Dios. Conocen al Dios verdadero, conocen a aquellos que los ha llamado, los conocen. Yo no puedo comprender cómo a veces nosotros como ser humano o algunos pueden decir, no, pues yo me regreso al mundo. En el mundo no hay nada para usted. ¿Sabe qué refleja? Que no conoce a Dios realmente. Yo recuerdo cuando estaba en el mundo. Yo crecí en el Evangelio, pero en la adolescencia es una edad bien difícil, ¿verdad? Y yo me alejé del Señor y no me trajo nada bueno el mundo, nada deseable, nada que uno diga, ay, lo que me estoy perdiendo.
trajo dolor, trajo amargura, trajo sufrimiento. Y entonces, como en mis 5 sentidos, yo voy a querer regresar a eso. Que a veces en la iglesia es difícil, hermano, porque todos tenemos diferente manera de pensar y de vivir, sí, pero ni loca regreso al mundo, porque yo conozco a mi Dios. En primer lugar, quiero que usted conozca a su Dios. Si usted todavía no lo conoce, está dudando de Él, tienes un pie en el mundo, otro pie en Cristo, conozca a su Dios, conozca al Señor, acérquese a la palabra, visítelo en Él, conozca sus características. A mí cuando tratan de decir que Dios es aburrido, que es así como todo, como los que salen en la película, ¿verdad? Todo así pasivo. Yo sé que no. Como yo conozco a mi Señor, yo sé que Él no era así. La iglesia tenía que saber quién era su Dios. Pero quiero que sigamos viendo qué más le dice Dios a esta iglesia, algunas verdades que la iglesia debe saber hoy en día, porque el mensaje de Filadelfia, como todos los demás, también es para nosotros. Versículo 8, dice así: yo conozco tus obras. Vamos a dejar hasta ahí, después vamos a seguir leyendo ese versículo. Yo conozco tus obras. La iglesia en Filadelfia fue una iglesia que no fue reprendida. Se le conoce como la iglesia de la puerta abierta. Mire qué casualidad. Pero no se sienta, no diga, por nosotros. No fue por nosotros. Creo que nosotros sí tenemos un buen par de reprensiones de parte del Señor. Pero Dios le dice a esta iglesia antes de elogiarla: yo conozco tus obras. Mire, imagínense, aquí hay una silla, 2 sillas, una acá y otra viendo enfrente. Usted está en una y Dios está en la otra. Y viéndole a los ojos directamente, Dios le dice: yo conozco tus obras. Mire, la iglesia en Filadelfia, cuando eso pasó, la iglesia en Filadelfia, pues había gozo, había alegría, porque la iglesia en Filadelfia era fiel al Señor. Ya vamos a ver qué es lo que le dice. Pero le hago la pregunta: ¿qué le diría Dios a usted y a mí? Yo conozco, en este mundo tecnológico, ¿verdad? Yo conozco lo que visitas en YouTube. Yo conozco tus mensajes. Yo conozco tus pensamientos. Yo los conozco. ¿Cuál sería la consecuencia? ¿Qué le diría Dios? ¿Qué vendría a continuación? Todo tiene una consecuencia. Lo he dicho alguna vez y lo repito. Usted y yo no podemos tomar a Dios de tonto, porque Él no tiene ni un pelo de eso. Él le conoce. Y el mismo salmista decía: yo no me puedo ocultar, no puedo ir a lo profundo del mar. Allá estás tú. No puedo hacer mi habitación allá donde por los peñascos. ¿Sabe por qué? Ahí estás tú. No puedo esconderme, que no lo vieron ningún pastor. ¿Y eso qué? De Dios nadie se esconde, que nadie lo sabe. De Dios nadie se esconde. Aquellos que andan de novios a la escondida, de Dios nadie se esconde. Aquellos que andan con permiso haciendo cosas incorrectas, no crea que Dios dijo: ay, no, aquel día, aquella, lo que están haciendo, yo ya me voy. Uy, no, ahí se quedó y entristeció el corazón de Dios. Y Él le dice esta mañana: yo conozco tus obras. Pero no solo para los jóvenes, hay esposos, esposas. Él conoce sus obras.
Dice la Biblia que solo con el pensamiento usted ya adulteró. Él conoce sus obras. Dios conocía las obras de la iglesia de Filadelfia. Dios sabía lo que ellos habían vivido, pero también sabe lo de nosotros. También sabe lo de nosotros. Dígale de la par, sabe lo tuyo, dígale. Te conoce, pero así dígale. Te conoce, dígale. Le conoce, hermana. Y si en su corazón hay alegría, en el mío hay alegría porque yo así como soy con ustedes, así soy con él y así soy yo. Y yo alegre. Pero si usted dice, ay, ya me vio con la bicha, ya me vio con el cipote, ay, ya me vio el mensaje con una mujer que no es mi esposa. O viceversa, ¿verdad? Él le conoce, hermana. ¿Qué más? Versículo 8, sigamos leyendo. Yo conozco tus obras. Dice, he aquí, la iglesia en Filadelfia era una iglesia fiel. He aquí, yo he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Versículo 9. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postre delante de tus pies y reconozcan que yo te he amado. Si usted al escuchar estos versículos dice, el Señor lo va a poner a mis pies, venga Cristo esta mañana. Porque el Señor, yo creo que la iglesia de Filadelfia lo que menos esperaba era eso. La iglesia de Filadelfia conocía a su Señor y estaba sirviendo, estaba amando al Señor por quién era Él, no por lo que Dios daba. Dice, yo conozco tus obras, y como conocía las obras de la iglesia en Filadelfia, Dios les había abierto una puerta. ¿Cuántos aquí quieren puertas de bendición? No, voy a preguntar de nuevo. ¿Cuántos aquí quieren puertas de bendición? ¿Cuántos quieren puertas de servicio al Señor? Así espero que se vea, ¿verdad? Después, ¿cuántos aquí quieren puertas de la voluntad de Dios? A veces es difícil la voluntad de Dios, hermano. Ay, mire que a veces uno dan ganas de salud. Ya me cansé. Pero ¿sabe qué? Dios dice, pues fíjate que no. ¿Y qué le toca a uno, hermano? La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta en su tiempo. Amén. Dice la Biblia que Dios le iba a abrir a la iglesia en Filadelfia por su fidelidad una puerta grande. Y le dice exactamente, y este versículo usted lo conoce, puerta que nadie podrá cerrar. Amén. Porque Él tiene la llave. ¿Sabe qué es ese poder? Si usted piensa que la llave la tiene alguien más, pues se equivoca. La llave la tiene el Señor, amén. Y la que Él abre, no la cierra el hombre. Recuerdo hace varios años, estaba yo iniciando el ministerio. Yo era muy joven, yo era una niña de 20 años. Y fui a mis primeros reuniones de distrito. Y yo siempre he amado trabajar con jóvenes. Cuando se nos dio la propuesta de venir a la iglesia, Dani nos quería, yo sí quería. Yo no conocía nada de la visión, yo no conocía nada, ni el lugar, nada, no conocía nada. Yo venía de otra zona totalmente aislada de lo que es Santa Ana. Pero solo el saber que iba a trabajar con jóvenes me emocionaba, porque para mí, pues, los adultos somos un poquito tercos, ¿amén? Sí, cuesta, hermano, o sea, creemos que lo sabemos todo y no sabemos ni la mitad ni un poquito. Los jóvenes también lo creen, pero escuchan, ¿sí? Escuchan. Entonces yo quería trabajar con jóvenes, porque cuando yo empecé a trabajar, yo recuerdo que al hijo de mi presbítero yo le caía un poco mal. Y con razón, ¿verdad? Pues sí, las cosas es que, ¿verdad?
Yo le caía mal porque él una vez llegó al pueblo donde yo vivía y se quedó a dormir en la casa de una hermana. Yo le dije que eso era un mal testimonio para la iglesia, que estaba incorrecto y se molestó. Usted sabe que hay gente así, pero que lo siento, pero no me arrepiento, ¿verdad? Porque era la verdad. Así que él se molestó y como él era el director, el presidente de los jóvenes, nunca se me permitió trabajar con jóvenes. Nunca en el distrito se me permitió. Y siempre era la intención de sacarme de la iglesia donde yo estaba. Pero ¿sabe qué? Puertas que Dios abre, nadie las cierra. Dios tenía preparado otro momento para yo trabajar con jóvenes. Puertas que Dios abre, nadie las cierra. El hombre, la persona va a querer en algún momento decirle que usted está donde está porque Él le permitió. O aún a veces la misma gente de las iglesias, y no estoy hablando de la puerta abierta, sino de otros, dicen pues nos vamos. Pero la obra sigue, hermanos, porque la obra no es hecha por hombres, es hecha por Dios, amén. La iglesia en Filadelfia, Dios le abrió una puerta grande que nadie podía cerrar, una puerta de bendición, pero esa era la consecuencia de su vivir. Dígame si Dios a usted le abriría puertas o le cerraría puertas, porque Él le conoce. Dios le dice a la iglesia, yo te conozco y como te conozco te abro la puerta, porque sé que eres fiel. ¿A usted qué le haría el Señor? ¿Le abriría o le cerraría? Porque a veces no es el hombre, a veces también Dios cierra las puertas, porque nos conoce. Porque yo conozco tus pensamientos, porque yo te conozco tu manera de vivir, yo conozco tu corazón. ¿Qué haría el Señor con usted? En primer lugar, Él nos conoce y para eso hay una consecuencia. Número 2, vamos al versículo 10. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, mire qué hermoso esto, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. Amén. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Una cosa es leer la Biblia y otra cosa es vivir la Biblia. Una comida, yo puedo pasar 10 horas leyendo la palabra, pero si al final del cuento yo no la estoy viviendo, ¿sabe qué me estoy haciendo? Un cabezón arrogante que no le sirve para nada. Eso es lo que estoy provocando en mí. Que lo que va a hacer es piedra de tropiezo. Porque cuando usted no aplica la palabra, dice la Biblia que no seamos oidores, ¿qué? Olvidadizos, sino hacedores. Cuando usted vive la palabra continuamente, esa palabra es una bendición para todos, amén. Dice, por cuanto, le dice Dios a esta iglesia, has guardado la palabra de mi paciencia. Porque vivir conforme al cristianismo, conforme a la Biblia, no es algo fácil. No es sencillo. Si a usted el evangelio no le está doliendo a veces el ego, no le está doliendo a veces las decisiones, no le hace berrinche a Dios, usted no está viviendo la palabra. ¿Sabe que hay personas en este lugar que se acuerdan de Dios solo cuando hay culto? Que abren la Biblia. Y no, esto no estaba en el sermón, pero abren la Biblia solo cuando van a estar acá. Abren la Biblia, Apocalipsis capítulo 3, leyó y en su casa, en su trabajo, en su mundo, en su manera de vivir a diario, no se acuerdan de Dios. Pero quieren la puerta abierta para la bendición. Dígale a la par, no se puede, dígale. Dígale adelante a alguien que no le han dicho, dígale, así no se puede, dígale. Usted y yo debemos ser conscientes en guardar la palabra de la paciencia.
Fíjense que hoy las redes sociales distorsionan un poco. Yo sé que hay gente aquí que casi no las ve y etcétera. Gloria a Dios, oran por nosotros al final del culto, ¿verdad? Pero la mayoría del mundo actual sí. Y eso desconcentra bastante. Usted está leyendo la Biblia en el celular, ¡pum! Una notificación, ¿verdad? ¡Pam! Un mensaje, ¡pam! Ya la dejó de leer. Porque, pues sí, somos curiosos, ¿verdad? Y ahí vamos. Pero guarde la palabra del Señor. Medite en ella, meditemos en ella, hermanos. Meditemos en ella. Dios le dice, por cuanto has guardado. De nuevo, mire, una acción lleva una consecuencia. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba. ¿Cuál es la hora de la prueba? Vamos a Mateo capítulo 24. Vaya conmigo en su Biblia. Mateo capítulo 24. Vamos a leer el versículo del 21 al 22. Mateo 24, del 21 al 22. Le dice Dios a esta iglesia: yo te guardaré de la hora de la prueba. Porque habrá entonces, dice, gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie será salvo por causa de los escogidos. Aquellos días serán acortados. Leamos de nuevo el versículo 21. ¿De cuál prueba está hablando Apocalipsis? Porque habrá entonces gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Viene una prueba tremenda, mire, viene una prueba tremenda para el mundo, amén. Debemos estar listos. ¿Cuántos aquí están listos? Este es un buen día, hermanos, para estar listos, porque el día ni la hora nadie lo sabe. Viene una prueba enorme, dice, para el mundo. Vaya conmigo al libro de Daniel. Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12, versículo 1, vamos a ver. Daniel 12, 1. Dice la Biblia así, escuche bien. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y mire lo que dice: y será tiempo de angustia, la cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo serán libertados tu pueblo y todos los que se hallen escritos en el libro. Amén. Nosotros hemos estudiado un poco acerca de Apocalipsis en doctrina, pero aquellos que no han venido los viernes pues no saben, no han tenido la oportunidad de ver. Dice la palabra del Señor que usted y yo un día, aquellos que han nacido de nuevo, que están en Cristo Jesús, un día la trompeta sonará y los que estamos, aquellos que han muerto en Cristo resucitarán primero, y los que hemos quedado seremos arrebatados, dice, juntamente con ellos. Y eso es lo que se conoce como el rapto de la iglesia. Y después del rapto de la iglesia viene un tiempo tremendo de gran tribulación, dividido en dos partes. 3 años y medio donde saldrá el anticristo y gobernará las naciones. Habrá un solo gobierno mundial. Y 3 años y medio donde se revelará, saldrán los demonios que están encarcelados. Y habrá y ahí decía Jesús, ahí será el lloro y el crujir de los dientes. Porque viene la etapa de la gran tribulación, 7 años en total. Dice la Biblia a la iglesia en Filadelfia: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Usted no sabe las pruebas que he tenido yo en mi vida. Me imagino que muchos de ustedes han pasado situaciones
realmente difíciles y duras, situaciones injustas, pero su prueba, su tribulación no se compara a ese tiempo. Dice la Biblia que la gente deseará morir y la muerte huirá de ellos. De esa forma será. Es un periodo muy difícil. Quiero decirle que dice la Biblia que si usted guarda la palabra, no dice si solo la lee, no dice si solo qué, viene acá a leerla a la iglesia. No, si usted guarda, vive la palabra, Él le va a guardar de la hora de la prueba. Él le va a guardar de ese momento. Esta tribulación no va a ser provocada por Satanás. Esta tribulación es para todos aquellos que rechazaron a Jesucristo. Dice la Biblia que habrá, y más adelante en el libro de Apocalipsis vamos a estudiar eso, hay ángeles en las 4, norte, sur, este y oeste, que desatarán la tribulación. Va a ser un momento de tremenda angustia, pero si usted guarda la palabra de la paciencia, Dios le librará de eso. Amén. ¿Cuántos queremos guardar esa palabra? Hay que guardar la palabra, hay que vivir la palabra y Dios nos librará de la hora de la prueba. Vamos a hablar acerca de unas preguntas acerca del rapto. ¿Qué significa? ¿Cuántos de aquí han escuchado la palabra rapto? Sí, ¿verdad? En muchas ocasiones hemos escuchado este término en las iglesias. Ya una de mis alabanzas favoritas es viejita, pero no me acuerdo, Marino se llama, no me acuerdo el nombre, pero que habla acerca de Cristo vino, Cristo. Linda, hermana, esas alabanzas que de verdad tenían un mensaje tan poderoso, tienen, ¿verdad? Y esa alabanza, yo recuerdo que en una ocasión, yo ya estaba lejos del Señor y me fui a la casa por otro lado que no era. Y allí había una iglesia católica. Y como yo ya sabía todo esto desde pequeña, no de la misma manera que ahora grande, pero uno sí ya sabe que el rapto va a suceder, ¿verdad? Los niños lo saben. Y me acuerdo que era el día de la ceniza. Pero yo nunca fui católica. Entonces yo vi a la gente con mancha aquí negra. Mire, cuando yo iba y empecé a ver uno con una mancha negra, yo dije, ay, ¿sabe qué pasaba? Ay, yo eso vi y seguí caminando. Mire, para no decirle que me encontré tanta gente que yo me afligí tanto. Yo dije, ya fue el rapto, esa es la marca de la bestia. Yo tenía 13 años, pero yo sabía acerca del rapto. Así sabemos mucho acerca del rapto. Es importante saber qué es. La palabra rapto viene del latino que significa raptus y el griego que significa zarpazo, que significa tomar. Eso es, tomar. Cuando usted está viendo que su hijo anda en peligro y usted va y dice, no, ahí no, y lo va a rescatar. O le dice a su hijo, dame permiso para ir al baile, y usted le dice, no. Así deberían ser los padres, ¿verdad? Sí, así debería de ser. No que los pastores le digan, sino que ellos actuar, ¿verdad? Ellos salvarlos. Entonces, eso significa rapto. Algunos versículos que hablan acerca de esto. Vaya conmigo a primera carta de los Tesalonicenses. Primera carta de Tesalonicenses. Primera carta de Tesalonicenses, capítulo 4, muy conocido, capítulo 4, versículo 16 al 18. ¿Dónde habla acerca de este suceso? Dice así, 16, 18. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor.
Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con esta palabra. La iglesia en Tesalónica estaba pasando un tiempo de tristeza porque muchas personas estaban muriendo por causa de Cristo. Entonces Pablo escribe esta palabra para animar que nosotros recibiremos en las nubes al Señor. Y ahí es lo importante aclarar una cosa, y lo dijimos en doctrina: una cosa es el rapto y otra cosa es la segunda venida del Señor. Dos acontecimientos totalmente diferentes. La segunda venida del Señor es después de la gran tribulación. El rapto va antes y el Señor nos librará de ello. ¿Por qué? Y dice que esa palabra va para nosotros, para que nos alentemos los unos a los otros. Amén. Cristo viene, y esa era la manera en que en la época primitiva se saludaba a la iglesia. Maranata, Cristo viene, eso significaba Maranata. No decía Dios le bendiga, sino Cristo viene. Otro versículo que nos habla acerca del rapto, Mateo, vaya de nuevo conmigo a Mateo 24. Mateo 24. A veces, hermano, el estudio de la Biblia puede ser un poco tedioso. Por eso traiga para apuntar, traiga ahí, ponga atención, porque es necesario estudiarlo, ¿verdad? Todos. Mateo capítulo 24, versículo 40 y 41 dice de la siguiente manera. Mateo 24, 40 al 41. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Este es un acontecimiento para aquellos que guardan la palabra de la paciencia, amén. Aquellos que viven la palabra del Señor, eso es el rapto. A veces hay preguntas acerca de él. ¿Cuáles son algunas preguntas? ¿Qué creen los demás? Voy a hablarles acerca esta mañana de 3 corrientes diferentes del rapto, ¿sí? Que lo creen diferentes iglesias, porque no todas las iglesias evangélicas creemos que va a pasar. Sí va a pasar, pero no de la misma manera. Está la teoría de la post-tribulación. Hay personas que creen que el Señor no va a venir por nosotros antes de la gran tribulación, sino que la iglesia va a pasar la gran tribulación y después el Señor vendrá por su iglesia. Eso es lo que se cree. Otra de las teorías que se cree es que el Señor va a venir a la mitad de la gran tribulación. Voy a pedir ayuda. Vení, Mariana. Vamos a poner 2 acontecimientos acá. El primer tiempo, vení, ponete acá, María. El primer tiempo, primeros 3 años y medio, donde alguien gobernará mundialmente, donde dice la Biblia que habrá paz en todos lados. O sea, ya no va a haber noticias de un muerto por allá, de un aquí, de un allá. No, habrá paz y tranquilidad, y así Satanás engañará a muchos. 3 años y medio acá. Y a los 3 años y medio, pues empieza la gran tribulación. Esos son los 2 periodos. Hay personas que piensan que la iglesia va a atravesar toda la gran tribulación y acá es el rapto. Va a pasar por todo eso. Hay personas que piensan, corrientes teológicas que piensan que la iglesia va a llegar hasta estos 3 años y medio. Y aquí el Señor les salva de esta vivencia, de esta gran tribulación. No me voy a molestar después a la Mariana, así. El Señor les salva. Pero hay personas que pensamos que el Señor nos salva desde aquí y no pasaremos por todo eso. Asambleas de Dios, que somos nosotros, pensamos que el Señor nos librará, como dice la iglesia en Filadelfia, nos librará de la hora
de la prueba. Gracias, chicas. Así. Pero existen esas corrientes. ¿Qué debo yo? Digamos, viene aquí un hermano y dice, no, ellos están equivocados. ¿Cuál es mi posición? Nunca es tener la razón. Siempre mi posición ante este tema es estar listo. Amén. Estar listo para ello. Uno no aprende para pelear con nadie más. Uno agarra el conocimiento de la palabra y lo trata de traducir al lenguaje que mi hermano comprende. Porque si yo estoy aprendiendo solamente para pelear con alguien más, no estamos haciendo nada. Debemos aprender para enseñar, amén. Debemos adquirir el conocimiento para enseñar y debemos estar listos. Esa es nuestra posición como iglesia. Debemos estar listos. Dice, vamos de nuevo a Apocalipsis capítulo 3. Por cuanto le dice el Señor a su iglesia, has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Mire lo que dice el Señor, versículo 11. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Hermano, usted tiene la bendición de ser limpio con la sangre de Cristo, amén. No permita que nadie le robe eso, amén. No permita que un sentimiento de ira, un sentimiento de frustración, de desánimo, le robe lo que Dios le ha dado. Amén. Pero es que, hermano, el enojo también es pecado. ¿Sí? Dice la Biblia que no se ponga el sol sobre su enojo. No permita, le dice Dios a esta iglesia que era irreprensible. Muchos de nosotros, yo misma no soy irreprensible, quizás en muchas áreas de mi vida, quizás más que todo en carácter, ¿verdad? Y no me ve así, que usted también. Pero le dice Dios, pero ¿sabes qué? Retén lo que tienes. Amén. Mire, podría ser que el Señor le ha dado a usted bendiciones tremendas. Retenga lo que tiene. Dice, retén lo que tienes, que ninguno tome tu corona. Que ninguno. Dios tiene grandes cosas para nosotros, amén. Amén. Está aquí, bueno. No permita que Satanás le robe. No permita que ninguno tome su corona. Por eso es que nosotros como asambleas de Dios no creemos en salvo, siempre salvo. No lo creemos. Porque aún el Señor le está diciendo a esta iglesia, retén lo que tienes, que ninguno tome tu corona. Hermano, póngase firme, amén. Póngase firme con lo que tiene, siga avanzando. No le demos el poder a Satanás de retroceder. Dice, mantén lo que tiene, retén lo que tiene. Dice, mire, versículo 12, lea conmigo ya casi para terminar. Dice, al que venciere, qué hermoso esto, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él, sobre el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Muchas veces nosotros decimos, ir al culto, ay no, qué haraganería, ay yo no quiero ir a la iglesia. Mi hermano, reconcíliese con Cristo, amén. ¿Sabe por qué? Dice la palabra del Señor aquí, al que venciere, escuchen esto, al que venciere le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí. ¿Y usted ni al culto quiere venir? Estamos perdidos, hermano. Pero hoy es un buen día de venir a Cristo y decirle, yo deseo estar en tu casa. Hay personas en el mundo que no tienen la oportunidad que usted tiene, y usted y yo daremos cuenta sobre ello. Amén. Usted y yo miraremos al Señor
¿Y qué le va a decir cuando le diga, yo conozco tus obras? ¿Qué le va a decir? Es que no quería ir porque vieras que esto y lo otro. Es que no quería ir porque me ven mal. Es que no quería ir por esto y lo otro. ¿Usted cree que eso va a ser excusa? No. Dice, al que venciere, al que lograre guardar su palabra, vivir conforme a ella, le hará columna en el templo del Señor. Y si a usted no le gusta estar aquí, pues tiene problemas, hermano. Un problema grave. El salmista decía, prefiero un día en los atrios que 1000 fuera de ellos. Qué gozo venir a la casa del Señor. Y no estoy hablando del lugar, no estoy hablando de los ventiladores, no estoy hablando de la amplitud de la silla, no estoy hablando de eso. Es estar en la presencia del Señor, hermano. Es servirle al Señor. Qué hermoso es servirle al Señor. Qué hermoso estar en su casa, poder adorarle. Por eso es que cuando yo leo esta palabra dice, te haré columna en el templo de mi Dios. No digo yo, ay no, sino que hay gozo en mi corazón, porque yo prefiero un día en los atrios del Señor que 1000 fuera de ellos. Dice el Señor, el que tiene oídos para oír, que oiga. Si usted escucha, se le sale por acá y no se le queda nada, adivine quién perdió. Usted. Perdí yo. Pero si usted retiene la palabra de su paciencia, al que venciere le haré columna en el templo de mi Dios, dice el Señor, y nunca más saldrá de ahí. Yo sé que hay personas que a veces no pueden venir por sus trabajos, pero no pueden, hermanos, realmente no pueden, y desearían estar aquí. Para muchos de los que pueden venir y no lo hacen. Pero quiero decirles que si usted vence, nunca más lo sacará de la presencia del Señor. Y en esa presencia uno encuentra plenitud de gozo. Amén. En esa presencia usted encuentra descanso para su alma. Cierre sus ojos donde está un momento.